donde vamos a iniciar con la conferencia sobre el aporte de Camisea a la masificación del gas natural. Va a estar a cargo de la señora Janine Delgado, quien nos ha acompañado como moderadora en el panel anterior. En esta oportunidad la vamos a tener como conferencista. Janine Delgado es gerente de asuntos externos de Pluspetrol y es abogada colegiada con maestría en Ciencia Política y Regulación de Servicios Públicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee más de 20 años de experiencia profesional ocupando cargos ejecutivos de alta gerencia. En los últimos 7 años se ha desempeñado como gerente de hidrocarburos en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y es directora de la Society of Petroleum Engineers, SPE, sección Lima. Actualmente gerente de asuntos externos de Pluspetrol Perú. Por favor, vamos a recibirla con un muy cálido aplauso. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores que nos han dado este espacio para hacerles un balance y un recuento de lo que ha representado el proyecto Camisea en estos 18 años que llevamos operando. A ver, vamos a ver si las diapositivas corren. Sí, efectivamente, vamos a regresar. Ok. Bueno, como ustedes saben, nuestras operaciones están tanto en el Bajo Urubamba como en Pisco. Nosotros, como consorcio Camisea, Pluspetrol es el operador del consorcio Camisea y nosotros operamos tanto el lote 88 como el lote 56. Y acá en el Bajo Urubamba tenemos la planta Malvinas. Hago el recuento simplemente porque quiero que podamos ver en qué contexto se trabaja en las operaciones de Camisea. Adicionalmente, nosotros tenemos nuestras operaciones en la planta de Pisco, porque el gas natural que nosotros extraemos de los yacimientos de gas natural húmedo, de estos yacimientos de gas natural húmedo, en Malvinas nosotros extraemos 2 productos, gas natural seco y líquidos de gas natural. El gas natural seco, como ya todos ustedes saben, porque son de la industria, son traídos y transportados por el concesionario de transporte hasta la costa. Y en la costa los distribuidores de gas natural la distribuyen en las 9 ciudades que actualmente tienen gas natural. Y adicionalmente también suministramos gas natural para la exportación. Pero ¿qué pasa? Como ya se ha visto en esta conferencia, no todo el gas que se produce se consume. El mercado nacional consume más o menos 600 millones de pies cúbicos. La exportación lo propio. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos como 400 millones de pies cúbicos que no se consumen y que se tienen que reinyectar. ¿Y esto por qué cobra relevancia? Porque nosotros tenemos un energético actualmente que es reinyectado y es un reenergético que ya se tiene las inversiones, lo tenemos disponible, es amigable con el medio ambiente, pero hay un tema que resaltó Gonzalo Tamayo en su exposición, tiene precio tope por el mismo contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que es sumamente económico y que no está bajo los vaivenes, digamos, de la coyuntura internacional. El precio no fluctúa, por ejemplo, ahora con la guerra se ha visto cómo nos ha perjudicado, ¿no? Porque tenemos que importar combustible extremadamente caro, cuando tenemos un energético que lo tenemos en abundancia y es sumamente económico. Además de tener nuestras operaciones en todo lo que es el Bajo Urubamba, tenemos nuestras operaciones en Pisco. ¿Por qué? Porque los líquidos del gas natural que también extraemos de estos pozos van a la planta de Pisco y ahí los fraccionamos y sacamos diésel, nafta y GLP. Ok. Acá hay un problema técnico, no sé si me ayudan. Ok. Ya. ¿Y por qué les hacía la tingencia de dónde nos encontramos? Porque nosotros nos sentimos orgullosos de estos 18 años haber trabajado en áreas sensibles ambiental y socialmente de manera exitosa. Nuestros pozos en el lote 88 y en el lote 56 y la planta de Malvinas están en el Bajo Urubamba, en Cusco, donde estamos al lado de una reserva territorial, donde hay pueblos indígenas
que están en aislamiento o en contacto inicial, y además donde tenemos varias áreas naturales protegidas, dentro de ellas el Parque Nacional del Manu. Y además, como ya les había comentado, operamos en Pisco, en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas. Entonces, ¿las actividades de hidrocarburos se pueden realizar en áreas sensibles? Sí, nosotros lo hemos demostrado gracias a los altos estándares en temas técnicos que manejamos y además en los programas y proyectos socioambientales que ahora vamos a explicarles. Pero, ¿cuál es nuestra presencia en el mercado? Hace unas autoridades atrás, digámoslo, me reuní con alguien que era una alta autoridad en el sector y me presenté como representante del consorcio y me llamó mucho la atención que no tuviera certeza qué hacía el consorcio y era una alta autoridad del Estado, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué representamos para el mercado? Nosotros somos obviamente los principales productores de gas natural, tenemos el 96%, pero además somos el principal productor de líquidos de gas natural, tenemos el 98%. Esto ha hecho posible que tengamos el 42% del mercado del sector hidrocarburos. Entonces, el consorcio Camisea es muy importante para el país. Gracias a, obviamente, la apuesta que hizo Camisea por el Perú, se ha hecho posible que nosotros pongamos el primer eslabón que ha hecho que 9 ya ciudades a lo largo de la costa peruana puedan tener gas natural. ¿Y cómo haríamos el balance de lo que ha sido la masificación en el país? Tenemos 1,5 millones de familias ya conectados a gas natural, pero no solamente concentrémonos en los hogares, porque es importante obviamente para la economía familiar, pero también las industrias. Tenemos más de 3.800 comercios e industrias grandes, pequeñas, medianas, que están a gas natural. ¿Y eso qué beneficio trae? Obviamente eso ha permitido que reduzcan sus costos y por tanto sean más competitivos. Y entenderán que la pandemia que nos golpeó a todos hizo que las empresas tuvieran que contraer mucho sus costos. Esto es parte de lo que permite ahorrar los costos a las industrias. Tenemos más de 335 estaciones de servicio en estas regiones y esto ha permitido obviamente que los vehículos a GNV se conviertan. Tenemos más de 320.000 vehículos convertidos a GNV. Pero algo que siempre se recalca es que el gas natural es básico y fundamental para la matriz energética, para la generación eléctrica. Nosotros representamos casi el 40% de la generación eléctrica del país. Justo el día de hoy en la mañana estuvo el gobernador de Cusco hablando del proyecto de masificación en Cusco. Si bien actualmente todavía no hay un distribuidor, vamos a ver en el panel que sigue de masificación cómo ha habido un proyecto bastante interesante que ha apoyado el consorcio Camisea, obviamente en alianza con el gobierno regional de Cusco, con Limagas, que va a permitir tener estaciones de servicio y que varios taxis, más de 1.400, como dijo el gobernador, se hayan convertido con financiamiento del consorcio a gas natural. Ahora, en números, a veces se piensa que los números no son importantes, pero realmente son importantes. En todos estos años que nosotros llevamos operando, ¿cuántos empleos se han generado entre empleos directos, indirectos e inducidos por las actividades de Camisea? Más de 100.000. Ahora, ustedes saben que por las operaciones se pagan impuestos y se pagan regalías. ¿Cuánto ha pagado el consorcio en estos 18 años de operación? Más de 39.000 millones de soles. ¿Esto qué cosa ha permitido? Que la región Cusco y los gobiernos subnacionales de Cusco tengan el canon gasífero. ¿Cuánto ha representado el canon? Miren cuánto ha representado. Más de 26.000 millones de soles entre lo que recibió el gobierno regional de Cusco y los gobiernos locales. 26.000 millones de soles, más que esa cantidad. Entonces decimos, ¿tenemos dinero suficiente para empezar a trabajar en las brechas sociales? Claro que sí. Megantoni, también se dijo en el panel de la mañana, es uno de los distritos más ricos del Perú. El año pasado recibió 300 millones de soles. No es una cantidad ínfima para un distrito con tan poca población y con tantas necesidades de cubrir las brechas sociales. Pero no solamente se ha permitido generar el canon gasífero, también se ha generado el FOCAN,
que es un fondo que se ha creado, es un fondo intangible que permite también beneficiar a aquellas regiones por donde pasan los ductos del lote 88 y 56. Y la cifra no es una cifra menor. En todos estos años han recibido más de 5.600 millones de soles estas regiones acá por donde pasan los ductos. Entonces, presupuesto ha habido. ¿Cómo lo ejecutamos? Creo que es un reto importante, y también se decía en la mañana en el panel donde se hablaba del tema de la gestión, que no solamente dependía del Estado y de las autoridades, porque no es fácil decir, bueno, hemos generado todos estos recursos. No, también es responsabilidad de las empresas apoyarlos, por ejemplo, fortaleciendo sus capacidades, porque sabemos que efectivamente en muchas municipalidades asumen los cargos y los funcionarios no están preparados. Por ejemplo, ahora hay muchos funcionarios que están electos. ¿Cuántos de ellos, cuántos alcaldes ya están armando sus equipos y no necesariamente están preparados para la gestión pública, para la cantidad de sistemas administrativos, de compras que hay que realizar? A veces es un tema de falta de fortalecimiento de capacidades, y creo que las empresas podemos apoyar en este esfuerzo. Ahora, tenemos también que no solamente hemos aportado, hemos generado ahorros. En la mañana Gonzalo Tamayo hablaba de la sustitución de otros energéticos por el gas natural. ¿Saben cuánto ahorro ha generado en promedio en todos estos años? Más de 100.000 millones de dólares, es decir, más de 100.000 millones de soles el haber sustituido el gas natural en todo lo que es energía eléctrica, industrias, comercios, casas, vehículos. Lo que Macrocónsul ha determinado en un estudio que nos hizo es que esta cantidad excedía los 400.000 millones de soles. ¿Es una cifra importante? Claro que es una cifra importante, y eso también es un aporte que ha dado, obviamente, el gas de Camisea. Ahora, para hacerlo a modo de ejemplo, porque a veces creo que con un ejemplo se visibiliza mejor. Un taxista que recorre 200 kilómetros por día, que es lo que normalmente un taxista recorre, durante 30 días, ¿cuánto gastaría si usa gas natural? Si usa gas natural en un mes, recorriendo 200 kilómetros, gasta 676 soles. Pero si usara GLP, ¿cuánto gastaría? 1.036 soles. ¿Ven la diferencia? Peor es si comparamos con la gasolina, porque GNB 676 soles y la gasolina es 2.260. Por eso es que a raíz, obviamente, de la subida de los precios de las gasolinas, muchos vehículos se han convertido a gas natural vehicular porque el ahorro supera el 50%. Y acá estamos hablando de cifras mensuales. Lo propio ocurre en los residenciales. Si, por ejemplo, tenemos una vivienda con gas natural, acá no es GNB, es gas natural nada más. Con gas natural, ¿cuánto consume al mes? 30 soles. Si fuese GLP, 50 soles. Peor es si tuviéramos que reemplazarlo por energía eléctrica, porque de 30 soles que se gasta en gas natural, gastaríamos 62 soles. O sea, se gasta más, se ahorra más del 40% si es que sustituimos, ¿no?, estos energéticos por el gas natural. Entonces, actualmente tenemos un energético que es peruano, que lo tenemos en abundancia, que además tiene un precio tope por contrato, que quiere decir que es un precio que no va a estar sujeto a la coyuntura internacional. Deberíamos apostar por el gas natural. Ahora, ¿qué pasa para que el gas natural llegue a más regiones, ¿no? Tenemos un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo hace más de un año, que luego, cuando fue aprobado por el Congreso, recordarán la mayoría de ustedes que están en la industria, fue desvirtuado totalmente, porque en vez de abarcar todas las regiones que requerían este beneficio, se dijo no, ya no va a ser para las regiones que tienen concesión, sino para las nuevas concesiones, con lo cual sacábamos de juego a casi todas las regiones que les acabo de mostrar. Y además decían, ya no va a ser para todos los usuarios, solo para los sectores más deprimidos de la economía. Entonces, ¿qué pasa con los sectores B, C, D, que también requieren ese, ¿cómo se llama?, ese apoyo? No lo iban a tener, pequeños comercios, industrias, no iban a tener este beneficio. Entonces, el Ejecutivo observó esta ley, y esta ley actualmente está en la Comisión de Energía y Minas para volver a ser votada. ¿Qué se tiene que ver? ¿Qué se tiene que precisar?
se tiene que precisar el tema de que esto tiene que abarcar a todas las regiones. O sea, ¿qué está faltando en las regiones? Ductos de transporte y ductos de distribución. Estamos hablando de todo lo que son ductos principales, instalaciones internas, acometidas, y para las regiones no teniendo grandes industrias que permitan subvencionar esto, o sea, esta lo que se conoce como demandas anclas, tiene que haber una subvención del Estado. Ahora, ¿cómo lo subvencionaría el Estado? Tenemos la misma industria paga FICE, CICE, también pagamos regalías, lo cual genera el canon. O sea, recursos que genera la industria hay. El tema es que se ha diversificado en muchos rubros para financiar y creemos que apostar por la masificación, teniendo el energético nacional, es el camino que se debería seguir. Ahora, otro problema que se presenta es la tarifa. La tarifa en regiones es más cara porque no hay ductos físicos de transporte, sino los ductos virtuales, lo cual encarece. Entonces, las regiones deberían tener una tarifa tan competitiva como la que tiene Lima y Callao. Entonces, para lograr eso, esa tarifa tiene que también ser subvencionada para que pueda masificarse. ¿Y cómo se subvencionaría? También con los mismos recursos que genera la industria. Entonces, creemos que ya yo le he mostrado parte de los recursos que se generan, no son cifras menores y creemos que podría por ahí estar el camino. Ahora, ¿cuál es el compromiso del consorcio Camisea con el tema de la masificación? Esto se va a ver ya en el panel, donde hay un representante también del consorcio en el panel de masificación. No voy a entrar en detalles. Lo que sí les quiero decir es que sí hay un compromiso real, no solamente en dar precio promocional del gas natural para las regiones, como Ica, como la concesión del norte, la concesión del sur, sino también generar este proyecto en Cusco, que lo voy a dejar al representante de nuestra empresa hacerlo en el panel, que implica estaciones de GNB, implica conversión de taxis a gas natural, y también el bono Camisea que estamos dando en Lima y Callao, que implica poder sustituir la flota tanto de transporte pesado como de transporte público con un bono que se da. Hay otro tema que estuvo en la agenda de ayer, que está en la agenda de hoy, la transición energética y el rol del gas natural. Yo no voy a entrar a mucho detalle porque creo que ya los panelistas que me precedieron ya hablaron de ese tema en la mañana, pero sí es importante decir que nuestra matriz energética es una de las matrices energéticas más limpias de la región, gracias a la energía hídrica. Además, sabemos que hay una apuesta por las energías renovables no convencionales. Sin embargo, estas energías tienen un reto actualmente, el tema de la intermitencia, la falta de constancia. Y esto va a ser superado, entendemos, en el mediano plazo con el desarrollo de la tecnología. Pero en tanto eso suceda, nosotros tenemos un energético como el gas natural, que lo tenemos a precios bastante razonables y con un horizonte para suministrar el mercado residencial de 20 a 25 años. Entonces, apostar por el gas natural creemos que es una muy buena apuesta. Ahora, Camisea no solamente es un tema de cifras, Camisea es un modelo a seguir en toda la región en temas de sostenibilidad. Solo a modo de ejemplo quiero mostrarle unos temas que hemos visto en temas ambientales y en temas sociales. En esta lámina vamos a hablar rápidamente del tema ambiental. Por ejemplo, en el panel anterior, Elena Mendoza les decía, nosotros del lote 88 y 56, ¿saben cuánto es nuestra área intervenida? Solo el 0,2%. ¿Por qué? Porque nosotros nos manejamos bajo el sistema Offshoring Land. ¿Qué quiere decir? Que tenemos nuestras operaciones centralizadas, ¿no? Tenemos locaciones confinadas, no abrimos caminos terrestres y todo lo hacemos vía aérea o fluvial. Eso ha hecho obviamente que nuestro impacto en la zona sea mínimo. Además, nosotros tenemos una gestión de huella hídrica mínima. Para todos nuestros procesos de producción en el Bajo Urubamba utilizamos la menor cantidad de agua. Lógicamente, toda el agua de producción es tratada y reinyectada, ¿no? Y toda el agua residual también se trata. Y, por ejemplo, el agua residual de pisco, la que es doméstica, incluso es reusada. Entonces, tenemos, en cuanto a gestión ambiental de nuestras operaciones, un modelo a seguir
Y en el tema ya del monitoreo, nosotros tenemos el programa de monitoreo de biodiversidad del Bajo Urubamba, donde tenemos investigadores y técnicos no solamente del Perú, sino también del extranjero. Pero lo más importante es que los coinvestigadores son miembros de las comunidades indígenas de nuestra área de influencia. Esto ha permitido que podamos descubrir o por lo menos mapear en el Bajo Urubamba 2.000 especies. De estas 2.000 especies, 200 eran nuevas en el Bajo Urubamba y se ha descubierto para la ciencia 63 nuevas especies. ¿Eso es un aporte? Claro que es un aporte. Ahora, el Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario, el PEMAC. Este es el primer programa en su especie en el sector hidrocarburos. Luego de eso han seguido otras empresas, incluso se ha regulado el tema. Y este es un programa donde las mismas comunidades a través de las federaciones participan y hacen los monitoreos ambientales, no solamente en el lote 88, sino también en el lote 56. Y es totalmente independiente y además tiene el apoyo técnico de una ONG como Pro Naturaleza. Obviamente el tema social es un tema fundamental. En el panel premio, cuando hablábamos de tema de sostenibilidad, no puede haber sostenibilidad si no tenemos un buen relacionamiento con las comunidades de nuestro entorno. Y yo les he dicho, nosotros trabajamos no solamente en el Bajo Urubamba, sino también en Pisco, en varios ejes, pero hay una cifra que quiero que le presten atención. En inversión social, en estos 18 años que llevamos operando, hemos tenido una inversión social que supera los 125 millones de dólares, es decir, los 500 millones de soles. Eso es lo que hemos hecho como inversión social, aparte de lo que se ha pagado y aparte de lo que hemos generado como canon gasífero. Esto es lo que nosotros hemos invertido ¿en qué? En educación, en salud, en proyectos productivos. Por ejemplo, en la pandemia, uno de los temas que vimos que era muy frágil es el tema de la salud mental. Hace 3 años nosotros inauguramos en Pisco este centro de salud mental que ha atendido a la fecha más de 2.000 pacientes. Solo a modo de ejemplo, porque me demoraría 2 horas en decirles todos los proyectos en los que trabajamos. Pero también en Pisco en la pandemia vimos que era sumamente importante que los docentes pudieran tener los equipos como las laptops para poder dictar clases. No tenían. Actualmente, todos los docentes de Pisco, los más de 1.200 docentes, cuentan con laptop gracias a este proyecto del Consorcio Camisea. Y también apostamos por la cultura. ¿Se acuerdan? Don José de San Martín llegó a Pisco, ahí tuvo su cuartel. Nosotros con el Ministerio de Cultura, con la Municipalidad del Pisco, estamos reconstruyendo la casa y cuartel de San Martín y esperamos a inicios del próximo año estar inaugurándolo. Se quería inaugurar para el bicentenario, la pandemia obviamente nos jugó en contra, pero ya estamos listos para poder inaugurarla. Y en el Bajo Urubamba, ¿en qué hemos trabajado? Por ejemplo, en educación, hace más de 6 años venimos trabajando en subvencionar la educación universitaria de los miembros de la comunidad del Bajo Urubamba y no le pagamos solo la carrera, le pagamos obviamente la estadía, la manutención, todo lo que se requiera. Hemos tenido un proyecto de electrificación rural del Bajo Urubamba. Ustedes saben que estas zonas no tienen electrificación rural. Se invirtió más de 26 millones de soles para que más de 7.500 familias puedan tener, 7.500 pobladores, puedan tener electricidad. Y además el proyecto productivo del cacao. Nosotros en Quirigueti, que es una de nuestras comunidades, estamos desarrollando el cultivo del cacao y ahora los estamos haciendo migrar al chocolate. Ya están pasando a la otra etapa y como Camisea los estamos apoyando en todo eso. Entonces, quisiera terminar esta exposición. Parece un sueño, ya que de pequeña jugábamos, creo, en la tierra de arco piedras. Jugué desde muy pequeña, desde pequeñita en las calles, y ahora que hay este polideportivo familiar, este lindo proyecto en beneficio de los niños, de las niñas que quieren practicar el fútbol, está muy bonita, la verdad, muy bonita. Si tienen un sueño pueden ir tras él. Los sueños sí se hacen realidad, hay que trabajar duro, teniendo este polideportivo que les puede ayudar bastante a que lo usen con disciplina, y si yo pude, ellos también pueden hacerlo. A los proyectos sociales creo que es importante ponerle un rostro. El rostro que acaban de ver es el rostro de Grace, una de las jugadoras de la Liga de Fútbol Femenina Plus Petrol, que ustedes saben que hace poco fue la final. Grace
se crió en San Clemente, uno de los distritos de Pisco, uno de los distritos obviamente con más necesidades. Ella jugaba en ese distrito en un pampón, así jugaba el fútbol. Y hoy en ese pampón está el polideportivo que acaban de ver, un polideportivo con una cancha de fútbol con medidas oficiales, pero no solamente eso. Hay juegos para niños, hay juegos para adultos mayores. El día que hicimos la inauguración, hace unos 4 o 5 meses, las personas que más se conmovían con tener ese espacio social eran los adultos mayores. Y creo que eso reconforta y satisface cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer. Muchas gracias. Gracias.